nuestros seguidores, hoy día en un café con Zenaida Solís. Para mí es un gusto poderla entrevistar. Muchas veces fui a el set donde ella estaba, a la radio que dirigía en algunos momentos. CPN Radio. En CPN. Y realmente para mí, luego como arequipeño también, es un gusto poder estar con ella en esta entrevista. Bienvenida, Zenaida. Gracias, Rómulo, muchas gracias. Un saludo cordial a todos tus televidentes. Muchas gracias. Zenaida, la primera pregunta es, ¿cómo decidiste entrar a donde mucha gente no quiere ir? Sí, No. Es verdad, es verdad. Lo primero que me dijeron mis amigos, mi familia, ¿qué? No, por favor, no. Pero luego piensas y dices, eso es cobardía, porque entonces, ¿de qué nos quejamos cuando los otros lo hacen mal? Si creemos que el Perú tiene la oportunidad de ser un país distinto, un mejor lugar donde vivir, hay que trabajar, hay que comprometerse, hay que entrar. No importa que las campañas sean lo horribles que son, no importa que el Congreso, el que ha terminado sobre todo, haya sido lo que ha sido, intentaremos que no lo sea más. Intentaremos que el Congreso de la República dé las leyes que la ciudadanía quiere, necesita, y no las que los intereses de terceros, de grandes intereses, como estamos viendo, que han sostenido las campañas millonarias, sean los que mandan en el Congreso. Eso me trajo. No, yo creo que tiene mucha razón lo que ella dice. O sea, en este país hemos dejado quizás la oportunidad de poder entrar al Congreso porque hay este temor de que basta con que de repente des un paso de entrar al Congreso, vas a ser foco de la atención y no de lo bueno, pero además que termina ganando muchas veces la gente porque no conoce el tema. Hay manipulación, hay una serie de problemas. Yo te felicito personalmente que hayas tomado esta decisión, tienes el número 5 del Partido Morado. Bueno, ya lo vamos sabiendo para poder definir. Y tú conoces, eres una persona, y yo creo que es bueno que te conozcan un poco más. Ella ha nacido en Arequipa, Cierto. por lo tanto es combativa y transparente, y luego estudiaste en Arequipa. Tú has estudiado filosofía, pongamos. Mi primera formación es en San Agustín de Arequipa, una de las 4 grandes. Educación en lingüística, filosofía y literatura. Y de allí, yo ya cuando estudiaba en San Agustín hacía radio y luego televisión. Y se me pegó el bichito. Entonces cuando me gradué, porque sí me gradué, estudiaba 2 carreras además. También estudiaba literatura y mi gran sueño era escribir ficción. Pero luego me ganó la realidad y me vine a Lima y entré a Panamericana Televisión y estuve 15 años. Entonces ya luego he estudiado cursos cortos en la NHK del Japón, he hecho producción de televisión, ética periodística en Alemania con la Konrad Adenauer y luego una maestría en la Católica. Pero mi formación ha sido fundamentalmente en los medios, ¿no? La vida me ha dado la oportunidad de trabajar intensamente en radio, televisión, prensa escrita también, porque finalmente estuvo unos 7 u 8 años en Caretas haciendo las entrevistas políticas. Y entonces todo lo que sé realmente lo he aprendido en los sets, en los estudios de televisión, de radio, en la calle, con la gente, viendo la realidad, de cara a la realidad, Rómulo. Claro, y dime una cosa, ¿y cómo así llegas al Partido Morado? Bueno, yo trabajé mucho con Francisco Sagasti, número 1 en la lista.
¿te acuerdas que él hizo Agenda Perú, un gran proyecto? Claro, claro. Ya, trabajé allí en Agenda Perú, haciendo focus, etcétera, y fundamentalmente dirigiendo la parte de televisiva que se llamó Abriendo Caminos, una versión en televisión que salió por varios canales de televisión, Canal 7, etcétera. Entonces, teníamos una relación cordial y un día me invitó a un cafecito y me dijo, nos hemos pasado la vida entera analizando al Perú y no puede ser que sigamos analizando el Perú, hay que hacer algo. Y yo te propongo tal cosa. Y yo dije, no, perdón, no está en mis planes. Claro. Y después de pensarlo, por las razones que te decía al comienzo, pues dije, no, hay que hacerlo. ¿Y sabes qué, Rómulo? Una cosa que finalmente me ha gustado mucho es que sea un parlamento cortito. Este parlamento va a ser vital, es la piedra angular para una nueva etapa en el Perú. Después del descubrimiento de la corrupción y todo, se tiene que hacer las cosas bien. Yo sé que no va a ser fácil. Hay gente empecinada en tumbarse, por ejemplo, al presidente. Yo la verdad es que veo al presidente esforzándose sin grandes resultados, le falta talla de estadista, pero la labor del Congreso no es tumbárselo, es controlar, es fiscalizar, pero permitir también que trabaje, porque si no estamos truncando la democracia. Y si truncamos la democracia, ¿hacia dónde nos vamos? La gente, ¿qué está buscando? Luego, opciones que no son precisamente demócratas. Entonces, por eso creo yo que es bien importante trabajar y por eso es que finalmente me convenció Sagasti. ¿Y cómo desde dentro de haber entrado en esta primera oportunidad que tú tienes de entrar en la política? Pues yo creo que es la primera oportunidad. ¿Qué opinión tienes? Y ahí me voy a tomar la licencia de preguntarle, porque es una persona que está entrando con voluntad, con ganas de, sobre todo, concertar en bien del Perú. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros nos asombramos cuando después elegimos y elegimos mal, claro, ¿no es cierto? Y no por eso vamos a decir, ¿sabes qué? Ya elegí mal y bueno, cambiamos. Ya no hay esa oportunidad. Tú has dicho muy bien, este Congreso es la transición para que realmente entremos al sesquicentenario de nuestro... Claro. Una cosa tan importante que queda. Pero tú que estás en este inicio, vamos a decir, y luego vas a estar en el Congreso, ¿qué opinión tienes de es el deseo personal? Gracias. Porque todos creo que lo que queremos es que tengamos buenos congresistas. Nadie creo que quiere lo siguiente. Yo no quiero que esté un amigo, yo quiero que esté un buen congresista. Claro. Eso es lo que todos debemos de mirar, como está el Perú en este momento, y tú lo has dicho. Pero, ¿tú qué opinas de la bicameralidad? Estamos de acuerdo con la bicameralidad. Perfecto. Mira, en el Partido Morado todo es orgánico e institucional. Nadie se manda por la libre. Tenemos 8 ejes como una propuesta parlamentaria trabajada para el tiempo que va a durar el Parlamento, con 43 temas bien estudiados y hemos trabajado arduamente. Y Julio Guzmán es una persona muy disciplinada, trabajadora en esto. Entonces, la bicameralidad ha sido un tema que hemos trabajado intensamente. Pensamos todos, en la propuesta morada también está, que sí necesitamos una bicameralidad. ¿Por qué? Porque necesitamos una cámara reflexiva para que no se pasen las cosas que se han estado pasando solamente con la aprobación de una cámara. Pero, claro, acuérdate que esto quedó negado en un referéndum y no le vamos a decir a la gente que votó en contra, bueno, no, ahora nosotros queremos y porque queremos lo ponemos. Entonces, también hay que respetar. Vendrá un momento, vendrá un tiempo en que se podrá proceder. Pero es muy interesante porque estamos viendo que lo que tú has dicho, si hubiésemos tenido, creo, una cámara reflexiva, quizás no hubiésemos llegado a lo que hemos llegado hasta el momento. Es la idea. Y la imagen internacional de Perú, porque luego que entre el nuevo Congreso también hay que preocuparse de ver cómo nos ven fuera. Nosotros claro, estamos acostumbrados día a día, tenemos corrupción, tenemos problemas, inseguridad ciudadana, narcotráfico, bueno, tenemos un paquete que es complicado. Horrible. Pero hoy día, tú lo has dicho, yo creo que este Congreso la meta principal es trabajar con el Ejecutivo y tratar de sacar al país adelante.
No hay otra. Y hay cosas urgentes, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Magnífico, la ha comenzado Vizcarra, pero ¿qué más? ¿Ahí nomás? Hay muchas cosas que hacer contra la corrupción. La corrupción, yo he escuchado decir, sí, pero hay cosas más importantes en el día a día que tienen que ver con comer o no comer. La corrupción entorpece todo, porque a la hora de la hora maniata al Estado y no puede funcionar nada si funciona con las otras leyes que son las de la corrupción. Claro. Entonces, ese es un trabajo urgente. Otro trabajo urgente es una reforma del Congreso. La inmunidad me tiene hasta acá. No es posible que continúe y continúe. No. Llegando al Congreso, inmunidad afuera. El que tiene problemas se va a la justicia. ¿Cómo es posible que se blinde a los congresistas y no se les permita ir a la justicia, acceder a la justicia? No puede ser. Y después, cada congresista tiene policías para que lo cuiden. ¿Por qué? Los policías tienen que estar en la calle, no cuidando a los congresistas. Los congresistas que se cuiden solos. Y luego hay que revisar también ese bono de esa semana de representación con su suculento bono y todo. Hay cantidad de gente en estos últimos años, han entrado personas allegadas, ya sabemos a qué partido, al Congreso, y se quedan ahí atornilladas. Y entonces el Congreso ya es un elefante que no puede trabajar, porque ya tiene movimientos paquidérmicos. Todo eso hay que trabajar con suma urgencia. Y por supuesto también la reforma judicial, no me digas que no hay que hacerlo. Sí. Y por supuesto la inseguridad ciudadana, con urgencia. Hay cosas que han estado siendo trabajadas y se han quedado a mitad. Y que están fáciles para sacarlas adelante. Por ejemplo, trabajar de la mano con las municipalidades. Las municipalidades tienen que saber quiénes van y vienen por su distrito. No pueden decir, no, este es el problema de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional no tiene que decir también, bueno, qué pena, nosotros hacemos el trabajo, pero la justicia los suelta a los delincuentes. Mientras estemos así desarticulados, no vamos a llegar a ningún lado. Mira cómo está la delincuencia. Ya verdaderamente no puedes caminar por la calle. Entonces, o se hace algo para articular un sistema que, vertebrándolo bien, empiece a desmantelar las mafias y demás, pero de verdad, si no se dan golpes aislados, se mata una mafia, pero viene otra y otra. Así no es. Claro. Y yo creo que ahí tienes un tema que es importante. Muchas veces, y ha sido el comentario que se ha tenido de algunas personas, es decir, jueces que aplican la justicia, oye, pero los sentencios, pero en la cárcel no hay sitio. ¿Por qué? Porque nuestra cárcel tiene más de 150% de sobrepoblación. No hay las decisiones necesarias para crear las cárceles y luego que las cárceles no sean escuelas de la delincuencia. Las cárceles, necesitamos efectivamente ampliar el tamaño de las cárceles, pero fundamentalmente hacer más dinámico el sistema. Por ejemplo, me acuerdo que Gino Costa habló sobre, Gino Costa o Alberto de Belaunde, uno de los dos, habló sobre cárceles productivas. Me pareció magnífico. No sé si sea lo mejor, pero se trataba de dar, y lo estamos queriendo acoger nosotros también, va a estar entre nuestras propuestas, yo creo, porque eso hay que institucionalizar, hay que mejorar. Había una iniciativa de cárceles productivas, dar incentivos, no sé si tributarios, claro, a los empresarios que contraten gente en las cárceles para trabajar de verdad, no para hacer cositas que a veces no pueden vender y que los decepcionan, sí, no, claro, sino para engancharlos en una actividad diaria, en una actividad productiva y por supuesto pagándoles una plata. Sí, claro. Entonces, ahí cambias la dinámica de las cárceles, ahí dejan de ser esos sitios donde hacinados, donde tiras a la gente más y más, porque ya no hay espacio. Tiene que hacerse algo como eso. Sí, mira, en ese tema, yo no sé si tú llegaste a conocer a una persona que desgraciadamente falleció hace poco, llamado Héctor Bellido. No conocí. Bueno, Héctor Bellido. De cárceles conocí mucho a Hugo Lancier, al padre Lancier. Claro, en realidad Héctor era una persona
que desde el año 2000, de los 2000 pensaba que en el Perú iba a seguir un empresario, no tenía que ver con el Estado, era un empresario preocupado de que mirando, si tú no puedes crear cárceles que de alguna manera readapten a alguno de los presos, vas a tener más delincuencia en el futuro. Porque son escuelas de delincuentes, son escuelas. Inclusive donó un estudio que le costó $500,000, creo, sobre cárceles y la privatización de cárceles. Y alguna vez yo tenía la idea de qué cosa es privatización de cárceles. Tú dices, de repente cambian simplemente en no tener la vigilancia dada desde el INPE, sino de terceros. No. Y luego cuando en un momento me pudo explicar modelos de Estados Unidos y modelos de Inglaterra principalmente, lo que tienen estas concesionarios, tienen la responsabilidad de readaptar un porcentaje y luego conseguirles donde puedan trabajar, y en caso alguno tienen un seguro por el cual de repente yo digo le voy a dar trabajo a esta persona, pero y si mañana no tienen hasta un seguro. Y mira, lo escuché y me encontraba cada cierto tiempo, se lo propuso al gobierno de Alan García en su momento, se lo propuso después al gobierno de Ollanta Humala y llegó a proponérselo a Pedro Pablo. Pero todo en el camino, lo que tú dices, en nuestro país se quedan las cosas, se trancan. A mí me preocupa un poco la privatización de cárceles. ¿Por qué? Porque el principio fundamental de una empresa privada es el lucro. Sí, claro. Tienen que ganar dinero, tiene que ser rentables, tiene que serles rentables. Entonces, seguramente que en Inglaterra funciona porque todo está muy normado y porque nadie se juega con nada, ¿no? Pero acá dudo mucho que funcione. Me gusta más un modelo que siga siendo bajo el INPE, bajo autoridad del INPE, pero no únicamente y no en la manera como es, sino, como te digo, iniciar esta apertura hacia la producción de con mano de obra que está allí, además, en muchos casos, ávida de aprender. Y porque van a salir a trabajar. Sí, claro. Ahora, de ese modelo lo que se podría extraer es el coaching que les hacen a los trabajadores a través de un instituto para darles habilidades técnicas, gasfitería, soldadura, bueno, cosas que las puedan tener y él pueda insertarse después. Claro. Entonces ya no vuelve a delinquir. Claro. Ese creo que es muy interesante que hayan tocado esto. Sí. Ahora, más interesante creo yo es que tú, con lo que me estás diciendo, dan cuenta que lo que están creando no es un caudillo, no es un solo líder que luego, pasados 1 o 2 periodos, termina, sino un partido político, que es lo que el Perú necesita. Así es. Ojalá tuviésemos 3, 4, 5 partidos que puedan preparar jóvenes. Lo más cercano que yo me acuerdo es el viejo APRA, cuando tenía chicos apristas peruanos, jóvenes apristas peruanos, y tenía escuelas, enseñanza, y que hoy día podría ayudar mucho. Nosotros tenemos, hay cursos de formación que se da a los militantes, y hay chicos bastantes, una muy buena cantidad que han seguido esos cursos. Y decimos siempre, es un partido escuela, porque la idea es esa, ¿no? No es simplemente un partido que, bueno, se le ocurre, somos de centro y ya está. No, de inspiración republicana, somos republicanos, necesitamos identificar qué es el republicanismo, y para eso se dan las clases. Necesitamos que todos sepan por qué nuestra posición es de centro, qué es lo que queremos cuando decimos que somos de centro. Hay algún periodista, un colega, que me ha dicho en algún momento, no, pero el centro está vacío de contenido. Tú sabes que la derecha es la derecha, tú sabes que la izquierda es la izquierda, pero el centro, ¿qué es? No es nada, ni con uno ni con otro. No, más bien es el equilibrio, Por ejemplo, la derecha, siempre he escuchado que los grandes empresarios quieren un Estado chiquitito, que el Estado se ocupe de salud y educación, y después el mercado se arregla solo. No se arregla. Mira los grandes monopolios, mira los oligopolios, mira
tú tienes un problema con el teléfono, te fregaste, porque las empresas, las 2, las 3 que existen, te tratan mal igualito, porque son grandes, porque tienen mucho peso, no tienes a dónde quejarte, son oligopolios. Entonces, el mercado no se regula solo, necesitamos un Estado vigilante, que no ate, pero que vigile y que haga funcionar el mercado, que no se sigan formando oligopolios, porque el grande se come al chico, y es con telecomunicaciones también, no me digas Sí, que claro. no lo sabes. Sí. Ya, y en cambio la izquierda es sobreprotectora, ¿no? Quiere un Estado muy grande encima de todo y haciendo todo, y tú sabes que tampoco es así. A la gente le tienes que dar oportunidad para que aprenda a trabajar y a hacer sus cosas, no hacerle, no darle, porque cuando le das una dádiva permanentemente, se va a acostumbrar a estirar la mano y va a querer que siempre le des, y si le dejas de dar, va a estar más pobre que antes de que le dieras. ¿Y cómo, o sea, con cuál de los modelos de gobiernos que hay en Latinoamérica se identifican? No queremos identificarnos con nadie. Estudiamos lo que hay. No me vayas a decir que Bolsonaro te gusta. Claro que no. Vi el bautizo de Bolsonaro. Claro. Es los evangélicos cómo van avanzando, ¿no? Lo que ha pasado en Bolivia, lo que yo veo en Latinoamérica es de preocupación. Mira cómo muchos decían, Chile es el modelo. Así es. Y Chile no era el modelo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Nuestro gran problema en Latinoamérica es que somos muy desiguales. Hay una desigualdad enorme. El rico es rico, rico, como en Estados Unidos, y el pobre es pobre, 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 como en el África. No puede ser. No puede ser, las brechas no pueden ser tan grandes. Sí, no, en Chile se estiró demasiado. Sí, ¿no? En el Partido Morado decimos cancha plana para todos, es decir, oportunidades para todos. Esto de la educación, por ejemplo. En Chile los chicos salen con una deuda para tener que pagar. Aquí, caramba, sí, claro, hay que hacer créditos para que los chicos puedan hacer sus maestrías. Pero no hay que quitar la educación gratuita, claro, de ninguna manera. De ninguna manera, pues entonces estás restringiendo las posibilidades de los chicos que no tienen dinero para estudiar una maestría. Entonces, en ese no tema, me gusta tampoco. Ahora yo estoy comenzando a consultarlos, parte de su programa, y lo que yo estoy seguro, ella va a defender. Porque sabemos perfectamente que Zenaida, digamos, sabe muchos temas, una experiencia muy grande en varias áreas, y eso es lo que necesitamos en el Congreso. Necesitamos no experiencia de haber estado de repente solamente en el Congreso, sino experiencia de haber visto detrás del escritorio, porque como legislador de repente estoy viendo desde un punto de vista que comienzo ahí, pero tú tienes una gran experiencia y otros, Francisco creo que también nadie podría decir que no la tiene, claro, ¿cierto? Claro. Y todos, Daniel Mora también está en sus partes. Entonces, yo creo que mientras más gente se pueda incorporar, va a haber un buen debate, lo que es un debate alturado. Pero hablaste de un tema de la educación en este momento, y yo quería comentarte, porque hay varios seguidores que nos han consultado, dicho, y una gran preocupación en estos temas. Entonces, yo creo que la pregunta que hoy día te quiero hacer tiene que ver con el deseo de muchos de nuestros seguidores con este tema. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón.
Clínica Santa Beatriz. Ya volvemos. Bueno, entonces, como te decía, esta pregunta que tienen todos nuestros seguidores es importante porque tenemos un SUNEDU que ve la educación superior, pero ¿qué pasa con la educación privada? Hemos visto que muchos padres de familia nos dicen, señor, yo sé, pero cambiaron al profesor de matemática de mi hijo, el A, le enseñaba más o menos, y viene un B, pero que parece que más bien él necesita que le enseñen. Entonces, ya le digo, pero debe haber seguramente la manera de que uno pida el currículum. No, mire, nos acercamos al colegio y dicen que, bueno, si no estamos contentos, nos vayamos a otro lado. Sí, en los últimos años yo he sentido que el Ministerio de Educación ha reculado respecto de la educación privada. Casi se ha dedicado únicamente a la educación pública. Claro, tiene muchos problemas, es verdad. Pero ¿y qué pasa con la educación privada que cada día crece? ¿Qué pasa con esos colegios que se hacen en una casa con segundo o tercer piso, con aulitas chiquititas, donde lo que el profesor está diciendo en una aula se escucha en la otra, y así no se puede formar nadie? Estoy absolutamente de acuerdo con tu preocupación. Pienso que el tema es más de ejecutivo que de legislativo, pero igual hay que meterle diente, como se dice. Sí. ¿Por qué? Porque ha venido creciendo la educación privada. Y lo que yo he escuchado en los últimos tiempos es, si tiene una preocupación, vaya al Indecopi. Pero el Indecopi te va a resolver cosas de pensiones, cosas de problemas de pagos, etcétera, pero no de educación. Yo creo que el ministro o la ministra de Educación tiene que meterse a fondo en la educación privada, porque finalmente no es ministro o ministra de Educación de la educación pública del país, es ministra o ministro de Educación de la educación nacional. Bien por estar haciendo esta acción de la SUNEDU con la educación superior, que era un desastre. ¿Cómo podían salir médicos que no habían tenido un laboratorio, un lugar donde una práctica, experimentar, donde hacer sus prácticas en universidades que no estaban acondicionadas? Era un horror. Eso lo estamos superando y eso prueba que sí podemos, si estamos haciéndolo con la educación superior, tiene que hacerse con la educación particular. Tiene que hacerse porque es obligatorio, porque de ahí depende que la formación de nuestros hijos sea mejor. Mira, es muy interesante todo lo que nos has dicho y realmente a nuestros seguidores lo que estamos haciendo en este momento es escuchar a una persona que tiene claro lo que debe hacerse en el Congreso o lo que va a hacer en el Congreso. Algo que al comienzo de repente no lo hice, tus propuestas concretas, pero tuyas, tu preocupación, esa preocupación de Zenaida que la debe haber tenido, fuera las otras, porque tú conoces los otros temas, pero básicamente, ¿a qué crees tú que es lo primero que tienes de compromiso con las personas que te elijan? Hemos dicho que en el Partido Morado los candidatos no tenemos propuestas personales, individuales. Lo que tenemos es, dentro de los 8 temas de nuestras propuestas, que hacen 44 subtemas, elegir qué es lo que queremos priorizar. Yo priorizaré, como te venía diciendo, el levantamiento de la inmunidad, el hecho de que la reforma parlamentaria, que me parece urgente para que las personas sientan que el Parlamento es respetable. No quisiera que sientan vergüenza del Congreso, que sigan sintiendo vergüenza del Congreso y yo estar en el Congreso. Entonces, por ejemplo, te decía, policías, ¿por qué tienen los congresistas? Que los policías vayan a la calle a cuidar a los ciudadanos, no a los congresistas. En los sueldos, los trabajadores, hay que mirar cómo es eso. Ese es un primer y fundamental tema. También en educación, yo he trabajado mucho el tema de educación, me interesa que sigamos apoyando la SUNEDU, y este tema con la educación particular, mira, es urgente. En salud, por ejemplo, salud mental, estamos tan mal, Rómulo, tan mal, que me parte el alma cada madre que tiene un niño, una niña con esquizofrenia, con un problema mental, con
costos altísimos de medicamentos que nadie la atiende, que no tiene dónde atenderse. El año pasado estuve en España. En España hay clínicas de día, hogares de acogida, por ejemplo, de las municipalidades. Así como las municipalidades tienen a veces lugares donde la gente va a preguntar sobre leyes, etcétera, van y los acogen para tratar problemas mentales. Así tenemos que tener nosotros, en todo el país, no solamente en Lima, sí, claro, en todo el país, porque esos temas no solamente hacen resentir la vida de la madre y la niña, se traen abajo toda la vida familiar, de toda esa familia, porque tú sabes, el costo de los medicamentos es otro gran tema. ¿Por qué en nuestro país cuestan tanto los medicamentos? Otra vez, el año pasado, como te digo, estuve en España. Compré medicamentos a la mitad y menos de la mitad del precio que los se compran acá. ¿Por qué? ¿Por qué? En nombre de la libre economía nos hacen pagar más del doble cuando ganamos menos de la mitad de lo que ganan los demás, los europeos, por ejemplo. Esos son los temas que hay que urgentemente. Ya sabemos, en el Congreso no se ha podido porque resulta que el señor fulanito de tal, dueño de tales conglomerados, puso para la campaña millones. Y a la hora en el Congreso, tú ves que el debate no funciona, no camina y la ley no termina de salir. Eso se acabó. Eso tiene que acabarse. Y también eso depende de nosotros, de las ciudadanas y ciudadanos, que votemos correctamente, que sepamos quién está detrás. Si presumimos, si sentimos que hay alguien detrás de un candidato, no votemos por ellos. Si sabemos que las leyes no van a salir porque se van a enredar por intereses subalternos, no votemos por ellos. Claro, por eso es que es elegir. Uno tiene la libertad de elegir. Claro. Para elegir deberíamos de ver y escuchar propuestas. Eso es lo más importante. Claro. Y para después no reclamemos que nos equivocamos. Claro, claro. Tú has tocado un tema muy interesante, la falta para las personas que tienen problemas mentales. Hasta hace unos 5 años, por lo menos la información que yo tengo, en el Perú había 200 camas. 200 camas que eran enfermedades mentales y adicciones. Dentro de las adicciones tenías alcohol y tenías drogas. ¿Te puedes imaginar 200 camas para el Perú? En uno de los países que produce la cocaína. Así es, el primer exportador de cocaína del mundo. Horroroso, horroroso. Entonces, hemos escuchado, y realmente hemos escuchado que a muchas madres que tienen el problema de tener un hijo adicto a cualquier droga, no especifiquemos solamente la cocaína, la metanfetamina, cualquier droga que pueda ser, incluyendo el alcoholismo. Esa persona crea una desgracia, ese núcleo. Es un muerto en vida que se tiene. ¿Y dónde acuden? Muchos de ellos me dicen, lo tenemos que llevar a lugares que los tratan como si fuesen peor que animales. Espantoso. Porque no tienen, las familias no tienen que destinar 200, 300 soles muchas veces para tratar de tener y que esas personas no salgan. Entonces yo creo que ese rol que debe tener el Estado y esa responsabilidad fuera primero de tratar de mirar, porque son los jóvenes, es nuestra riqueza, lo que has dicho tú. No hay que ir mucho. Hace poco hemos visto una fiesta que era de Halloween, por lo menos lo vi en un canal de televisión, y los jóvenes salían a las 6 de la mañana y estaban tirados muchos, inclusive señoritas, que estaban ahí tiradas. O sea, no es que habían tomado 1, 2 o 3 tragos, no, tienen que haber tomado más y sabe Dios qué les pueden haber dado. Y después nos vamos a quejar. Entonces, yo creo que ese tema es un tema también muy importante. El ser el primer país que exporta drogas nos trae todo lo que lleva eso, hasta la violencia, la inseguridad ciudadana y lo que tú has dicho. ¿Quién pone la mayor cantidad de dinero en una mesa para la corrupción? El narcotráfico, porque utiliza toda la cadena para poder llevar su producto y sacarlo. Ya, y la unidad de inteligencia financiera no puede hacer nada, no tiene dientes, no puede hacer ese trabajo que se llama de trazabilidad, es decir, seguir la ruta de un dinero que presume sucio, porque por ahí se ve, ¿no? Alguien está
gastando, alguien tiene un Porsche, un carrazo. ¿Y de dónde? Síguele la ruta, vas a encontrar de dónde, pero si no hay forma, no se puede hacer. Tiene que haber una ley que le permita a la unidad de inteligencia financiera hacer esa trazabilidad, seguir esa ruta del dinero y dar con la razón de por qué o qué, de dónde está entrando ese dinero. Sí, actualizar la ley de insumos químicos, que pongamos, se cayó porque no se va a producir, incluyendo la metanfetamina o el MDA que se llama hoy día, no se va a producir si es que el insumo está más controlado. Claro. Pero el que controlamos es el que lo usan, digamos, oficialmente. Controlamos a lo del oficialmente, pero la venta clandestina de este negocio es el que tenemos que ver, porque le cortamos un brazo. Claro. Hoy día el Perú es considerado como el país donde se produce la droga a menor precio. Colombia, lo mismo, pero tienen un buen control. Es un buen control. Esos dineros también, y tenemos que tener ese cuidado, del narcotráfico, pueden entrar de apoyo en algunas candidaturas. Y si la unidad de inteligencia financiera estuviese de manera independiente, podríamos lograr evitarlo, para que después no reclamemos que ese candidato cambió su discurso o cambió el voto que se había comprometido en hacer por alguna ley. Miremos bien. Así es. ¿No? De eso se trata exactamente. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. De verlo. Otro tema, y lo tocaste también, quiero recordarlo, dijiste, ¿qué pasa con el consumidor? Ya el consumidor, hablamos de colegios, pero hoy día, desde automóviles, desde sistema financiero, desde préstamos que se otorgan fácilmente, desde línea de créditos, de tarjeta de crédito, a veces la gente no está informada y luego tiene un grave problema. Ese consumidor, esa persona, debería tener un lugar al que pueda ir, no importa el que sea el reclamo, es un consumidor y debería haber la responsabilidad, como ocurre en otros países, de que tenga medidas. ¿No es cierto? Puede ser con los servicios de luz, los servicios de cable. Indecopi o Ciptel. Pero necesitamos el que actúe directamente. Necesitamos que sean eficientes. Así es, que sean eficientes y de repente buscar que la norma se ajuste un poco más para mirar. Cada uno de ellos tiene un fondo que sale de las mismas empresas para que puedan sobrevivir. Entonces démosles armas para que el consumidor pueda llamar por teléfono y sea escuchado. Eso no falta. No por nada, Rómulo, no por nada. Las empresas de comunicación, de las telefónicas, de las de celulares, son las empresas más quejadas en el Perú. Todo el mundo tiene una queja. Sí. Todo el mundo, todos, incluida yo. Un día quise cancelar una línea y la persona con la que hablaba por teléfono, porque hay que cancelar por teléfono, me convenció de mudar la línea. No. Y pensé, en mi casa tengo un plan menos bueno que este, y si me lo quiere mudar gratis, bueno, ya, listo. Le dije que sí. Me dijo que en 7 días lo mudaba. No lo mudaron en 7 días, ni en 15. Al mes llamé y dije, oiga, no lo mudaron, no quiero ya nada. No lo quiero, etcétera. Me vino un mes de pago y yo dije, ya, me demoré el mes, no importa, les pagaré. Pero me han seguido cobrando hasta que me he negado a seguir pagando y el tema ha pasado a Ociptel. Ahora estoy mirando cuándo Ociptel me va a dar una llamadita o va a dar la solución a un problema que es fácil, absolutamente fácil, porque es completamente demostrable que nunca me mudaron la línea. Claro. Nunca tuve esa línea por la que me están cobrando. ¿Pero crees que lo hacen? Ya lleva 1 año y nada. ¿Pero por qué siguen cobrando? Porque pueden, porque se sienten poderosos. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creemos que las grandes empresas pueden tener responsabilidad, pueden mirar, pero tienen que darle servicio a su cliente. Claro. Es lo que nosotros mucho hemos visto y creo que es parte de la gente que se siente desprotegido. He visto algún ejemplo en Estados Unidos, tienes tú tu congresista del distrito y le escriben y de repente tienen una respuesta. Claro. 3 o 4 veces yo he visto ese ejemplo y decía, oye, pero ¿y qué capacidad tienen? No, es que el equipo. Entonces esas personas cuando dicen, no, yo quiero elegir,
porque realmente es mi voz. Lo que siempre cuando elegimos queremos una voz nuestra. Así queremos ¿No es nosotros devolverle el Congreso a la gente, haciendo, por ejemplo, las audiencias parlamentarias reales. Un proyecto de ley discutiéndose. Abrir a una audiencia. Que vaya la sociedad civil organizada, fulanito de tal, mengano, que crean que quieren hablar sobre el tema, que saben que les molesta algo, en fin, que vayan y se presenten en la audiencia, se inscriban y se presenten y hablen. Así tiene que ser. Sí, no, así tiene que ser. Claro, me siento escuchado entonces. Tiene que ser, si no, ¿para qué está el Parlamento? Entre ellos hacen las leyes que les acomoda a alguien, no pues, no más. Y los grandes oligopolios estos de comunicaciones, ¿por qué no le hacen caso a la gente? Porque saben que no va a pasar nada. Tú necesitas un celular, sí. Vas a una empresa, a otra o a la más chiquita y para de contar. Entonces, ¿qué sucede? Ya, no importa, regresas a esto. Porque no hay otra. O sea, son empresas que te tienen cautivo. Sí, claro, tú no, además no puedes cambiar. Por eso tiene que funcionar que la vigilancia y estas instituciones, por ejemplo, Ciptel, tiene que funcionar mejor. Hasta ahora, bien lentamente. Sí, yo sorprendentemente he escuchado hace muy poco, tuve que llamar al call center de el 104 de Movistar. Y bueno, tú llamabas y esperaban. Sorprendentemente, porque hay que reconocer también lo que es, me atendieron rápido, me atendió una señorita que fue amable, inclusive me dijo algo que ya realmente pensé que estaba soñando. Me dijo, lo voy a llamar en la semana para ver si le ha seguido la interferencia o no. ¿Y te llamaron? Bueno, estoy esperando porque se va a cumplir. Estoy esperando. Tengo fe. Bueno. Y lo segundo es haberme enterado de un proyecto que tiene la Telefónica, que es dotar a 6 millones de peruanos que estaban incomunicados de lo que es Internet. En zonas que, claro, no son negocio. Y uno reconoce, o sea, no es que solamente les demos, sino que el compromiso social con esos peruanos de incorporarlos a que llegue Internet. Había un compromiso de hace mucho tiempo de Telefónica, desde cuando compró. Y eso tiene que cumplirse. Sí, no, ahora lo primero que yo vi fue porque fue muy interesante que te pudieron hacer una conferencia con gente que está a 4.700 metros de altura y que por primero... Ahora, la casualidad es que ellos tienen celular, pero cuando van al pueblo, sí, porque ahí tienen una antena. Cuando regresaban ya no tenían. Entonces, este diseño de ahora permite que lo puedan tener. Entonces podemos incorporar la posibilidad de que los peruanos todos estemos de una manera u otra informados, porque nos va a ayudar. Claro. Estamos hablando de 6 millones de peruanos que tengan más información y que también sepan cómo controlar la información que le dan a sus hijos. Ese es otro tema, pero tendríamos que ver, estamos en una cultura totalmente diferente. Pero yo creo que, y hay otras que seguramente hacen gestiones, pero tenemos que mirar más, tenemos que colaborar. Y la idea de las autoridades no es ir solamente con el mazo, sino también el diálogo. Lo que tú dices, la audiencia la puede pedir cualquier empresa. Claro, sin duda. ¿No es cierto? También, porque de repente encuentra que una legislación no adecuada. Bueno, de eso se trata, del conocimiento. Así es. ¿No? Y veamos cómo podemos avanzar con nuestro país. Yo creo que ese es el centro y me ha causado muy buena impresión lo que tú dices, que puede haber internamente un compromiso. Sí, o sea, claro, que cada legislador no es que va a ir, sino dentro de los 8 lineamientos principales y los que puedan tener en cada uno de ellos, tú vas eligiendo cuál es el que vas a tener de primera intención. Lo que a uno lo motiva, dónde está su experiencia, lo que sabe, lo que cree que es más urgente, etcétera, ¿no? Pero no es mandarse por la libre con lo que algo le parezca, porque eso es mentirle a la gente. Cuando vas al Congreso no trabajas individualmente, trabajas y tienes que trabajar en equipo, en bancada. De eso se trata. No, sí, y es muy claro lo que estás diciendo. Yo creo que además
este Congreso tiene una gran responsabilidad. Tú lo has dicho, un gran reto. Sí. Es el paso hacia adelante que necesitamos. No podemos retroceder, sino tenemos que ir adelante. Yo creo que aún más el presidente debería ser el más entusiasta con que este Congreso vaya por el diálogo, por la senda del diálogo, priorizar los proyectos del país. Yo creo que ninguno de los líderes que están en este momento, y hablo de todos, no estoy excluyendo a ninguno, tendrían que pensar que lo que fue hacia atrás realmente no debemos hacerlo. Como la persona que reconoce, ¿sabe qué? Nos equivocamos todos. Claro. Porque también los peruanos nos equivocamos a elegir lo que nosotros quisimos elegir en su momento. Entonces, ahora miremos hacia adelante. Acá no tenemos que entrar como buscar una revancha, sino buscar esa posibilidad, enfrentar los temas importantes que tenemos, como tú lo has dicho. Y yo, Zenaida, que estás con el número 5, te deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias. Y yo creo que ya casi me has convencido que vote por ti, o sea, casi has conocido. Y no por el favoritismo que sea de Arequipa, por si acaso. Pero es cierto, o sea, yo creo que tú tienes muy claro lo que tienes y por lo tanto, supongo ya estamos en el momento de que tú tengas junto con los otros que van a postular una línea clara de trabajo en el Congreso. Yo quiero agradecerte por esta entrevista a nuestros seguidores. Tenemos a Zenaida Solís, que ustedes la han escuchado, tiene muy claro el rol que ella desempeñaría en el Congreso y espero que podamos estar en otra entrevista ya desde congresista y que nos cuente en qué va avanzando con lo que los peruanos necesitamos. Muchas gracias, Zenaida. Muchas gracias, Rómulo. Muchas gracias a quienes nos están viendo. Buenos días.